El final de El planeta de los simios en 1968 no fue solo un desenlace, fue una explosión cultural que dejó al público en un silencio atónito, contemplando los restos de la Estatua de la Libertad medio enterrados en una playa infinita. Ese instante, cargado de pesimismo y genialidad, no cerró una historia, sino que abrió un abismo de preguntas sobre el pasado y el futuro de ese mundo distópico. Era la plataforma de lanzamiento perfecta para una saga épica. Sin embargo, apenas 2 años después, en 1970, la 20th Century Fox tomó una decisión que parecía un acto de autosabotaje creativo. No solo continuarían la historia, sino que se propusieron incinerarla de la manera más definitiva y nihilista posible. El planeta de los simios 2 se convirtió así en un caso de estudio único, la secuela cuyo objetivo declarado, por parte de su estrella principal y forzado por las circunstancias del estudio, era aniquilar cualquier posibilidad de continuidad. Esta es la crónica de cómo la avaricia, el desprecio y la desesperación financiera se aliaron para crear, quizá por accidente, una de las conclusiones más radicales y sombrías en la historia del cine comercial. Para entender la génesis de este desastre calculado, es necesario sumergirse en el clima de pánico absoluto que reinaba en los despachos de la 20th Century Fox a finales de 1969. Superficialmente, Los Simios eran un activo dorado. La película original, dirigida por Franklin J. Schaffner y protagonizada por Charlton Heston, había sido un éxito de taquilla sorpresa, recaudando más de $32 millones contra un presupuesto de 5.8 millones, y había capturado la imaginación del público con su alegoría social y su giro final icónico. Pero el estudio vivía en una realidad paralela de descalabros financieros. Fox estaba sangrando dinero por proyectos faraónicos que se habían convertido en sonoros fracasos. Star, 1968, el biopic musical de Gertrude Lawrence, protagonizado por Julie Andrews, fue una debacle que perdió millones. Hello Dolly, 1969, a pesar de sus nominaciones al Oscar, tuvo un costo desorbitante que no logró recuperar en taquilla. Y Tora, 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 1970, la épica recreación del ataque a Pearl Harbor, se hundió bajo su propio peso presupuestario y su recepción tibia. En este panorama de naufragios, los ejecutivos de Fox vieron en Los Simios no una franquicia que cultivar con cuidado, sino una gallina de los huevos de oro a la que podían sacrificar rápidamente para obtener un beneficio inmediato y de bajo riesgo. La filosofía era simple y cínica. Si la primera película, con un presupuesto digno, había sido un éxito, una secuela hecha por la mitad del costo podría generar ganancias casi puras. Así, en un movimiento que definiría cada aspecto de la producción, el estudio recortó el presupuesto de la secuela a la mitad, pasando de los aproximadamente $5 millones de la primera entrega a un raquítico y casi humillante presupuesto de $2.5 millones. Esta no fue una mera reducción, fue una sentencia. Dictaminó que El planeta de los simios 2 no podría ser una expansión del universo, sino un ejercicio de contención extrema donde cada decisión creativa estaría supeditada al ahorro de unos pocos dólares. Este estrangulamiento financiero se manifestó primero en el guión, que atravesó un proceso de gestación caótico y desesperado. La tarea de continuar una historia que parecía haberse dicho todo recayó inicialmente en el genio que había ideado el giro final original, Rod Serling, la mente maestra detrás de The Twilight Zone. Sin embargo, Serling declinó la oferta. Su proceso creativo, meticuloso y filosófico, no podía funcionar bajo la presión del calendario acelerado y absurdo que Fox exigía. El estudio no quería arte, quería un producto, y rápido. Ante la negativa de Serling, Fox recurrió al origen de todo, Pierre Boulle, autor de la novela El planeta de los simios, en la que se basaba la primera película. Boulle presentó un tratamiento titulado Planet of the Men, el planeta de los hombres. Su visión era una inversión poética y cíclica. En esta secuela, los humanos, liderados por Taylor, organizarían una rebelión y subyugarían a los simios, reduciéndolos a un estado primitivo. El final propuesto por Boulle era poderosamente simbólico.
La brillante doctora Zira, ahora completamente animalizada, sería exhibida como un simio de circo, realizando trucos triviales para un público humano que la observaba con condescendencia. Fox rechazó el tratamiento de Bull de plano. Para los ejecutivos, carecía del espectáculo y del impacto visual inmediato que creían que el público demandaba tras la revelación de la Estatua de la Libertad. Buscaban un golpe efectista mayor, no una reflexión melancólica sobre el ciclo de la opresión. El brainstorming que siguió fue un descenso a la absurdidad. Se propuso un borrador que introducía a un niño híbrido, mitad humano, mitad simio, concebido por Taylor y Nova. La idea pretendía crear un símbolo de unión entre las especies, pero rápidamente fue desechada. Los temores no eran creativos, sino comerciales y morales. La mera insinuación de una relación íntima entre humano y simio levantó alarmas sobre posibles acusaciones de bestialidad y, lo que era más importante, amenazaba con hacer que la película perdiera la apreciada calificación G, apta para todos, en Estados Unidos, lo que habría limitado drásticamente su audiencia. Finalmente, el productor asociado Mort Abrahams esbozó una premisa básica que fue entregada como un salvavidas al escritor Paul Dehn. Dehn, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y guionista de talento, se enfrentó a la tarea imposible de crear una secuela con sentido a partir de retazos y bajo una presión feroz. Su solución, nacida de la desesperación y de su propia perspectiva sombría del mundo, fue llevar la premisa al extremo más lógico y desesperanzador. Si la primera película revelaba que los humanos habían destruido su civilización, la secuela mostraría que en el fondo nada había cambiado. Introdujo a una nueva facción, una colonia de mutantes humanos que sobrevivían en las ruinas subterráneas de Nueva York, específicamente bajo lo que quedaba de la Catedral de San Patricio. Estos mutantes, desfigurados por la radiación y dotados de poderes telepáticos, habían desarrollado una religión distópica. Adoraban a una reliquia de la guerra que los destruyó, una bomba atómica funcional llamada la bomba Alfa y Omega. El concepto era tan audazmente nihilista que, de alguna manera, logró imponerse. Fox, quizá por agotamiento, dio su visto bueno. Sin embargo, el mayor obstáculo no era el guión, sino el elenco. Charlton Heston, la estrella que encarnaba al astronauta Taylor, consideraba las secuelas una forma menor y mercenaria del cine. Su participación en la primera película era una cosa, perpetuar la saga era otra, distinta. Se negaba a regresar. Los productores, sin embargo, sabían que comercialmente la película era inviable sin el rostro de Heston. La negociación fue breve y brutal. Heston, en una posición de fuerza absoluta, impuso 3 condiciones. Primera, solo estaría disponible para un periodo de rodaje excepcionalmente corto, de apenas 8 días. Segunda, renunciaría a su sueldo, que sería donado íntegramente a una organización benéfica. Y tercera, la condición más reveladora, su personaje, Taylor, debía morir de forma definitiva y preferiblemente el mundo entero debía ser destruido. Su motivación no era artística, sino estratégica. Quería cerrar la puerta con llave, dinamitar la saga desde dentro para asegurarse de que nunca más le pidieran regresar a ese planeta. La ausencia no se limitaba a Heston. Roddy McDowall, el actor que había dado vida al simpático y racional chimpancé Cornelius, con una calidez que robó escenas en la primera película, tampoco estaba disponible. Sus compromisos previos, incluida la dirección de la película Tam Lin en el Reino Unido, chocaban con el calendario caótico de Fox. Perder a uno de los simios más queridos era otro golpe devastador para la continuidad emocional de la saga. La solución de Fox ante esta crisis de casting fue un acto de puro pragmatismo tramposo. Dado que no tenían a Heston para escenas de apertura, los primeros minutos de El planeta de los simios 2 son un montaje elaborado con metraje sobrante del final de la primera película. Reutilizaron tomas de Heston y de Linda Harrison, Nova, cabalgando por el desierto, añadieron una nueva voz en off explicativa y presentaron la premisa de la búsqueda de Taylor sin que el actor pisara el set. Los críticos de la época lo señalaron inmediatamente. El inicio de la película era un refrito, un prólogo barato que delataba las carencias detrás de cámaras.
Para llenar el vacío narrativo dejado por la breve presencia de Heston, el guión necesitaba un nuevo protagonista que llevara el peso de la aventura. Así nació el personaje de Brent, interpretado por James Francis Siskos. Brent era en esencia un clon narrativo de Taylor, otro astronauta estadounidense que llega al planeta buscando a una expedición perdida, se estrella, encuentra a Nova, que ahora vagaba en un estado de luto mudo, y repite, casi paso a paso, el viaje de descubrimiento y horror de su predecesor. La elección de Franciscos no fue casual. Físicamente tenía un parecido suficiente con Heston para generar una incómoda sensación de déjà vu. Sin embargo, le faltaba por completo la presencia carismática, la autoridad moral herida y la intensidad que Heston irradiaba. El resultado fue un protagonista plano, un sucedáneo que hacía que la audiencia añorara aún más al original. La dirección, otro pilar fundamental, terminaría ganándole el Oscar al año siguiente. Scheffner no tuvo dudas, declinó regresar al planeta de los simios. En su lugar, Fox contrató a Ted Post, un director con una larga y respetable carrera en televisión, conocedor de producciones rápidas y eficientes. Post era un artesano competente, pero no un visionario. Su contratación enviaba un mensaje claro. Esta producción no priorizaba una voz autoral, priorizaba cumplir con el plazo y no gastar $1 más de lo estrictamente necesario. Las limitaciones presupuestarias dictaron cada aspecto de la producción design. La monumental ciudad de los simios de la primera película, con su arquitectura de adobe y su plaza pública, fue reutilizada, pero el guión obligaba a mostrar nuevos lugares. El más importante era la Nueva York subterránea de los mutantes. Construir desde cero unos decorados de esa escala era impensable con $2.5 millones. La solución fue un acto de reciclaje surrealista. El equipo de arte requisó y rediseñó los enormes decorados callejeros construidos para el desastroso musical Hello Dolly. Así, los oscuros y claustrofóbicos túneles postapocalípticos, donde los mutantes realizaban sus rituales a la bomba, eran en realidad los coloridos y alegres escenarios del Nueva York de finales del siglo XIX de la película de Barbara Streisand, pintados de gris, cubiertos de escombros de poliuretano y alumbrados con una luz tenue y amenazante. La ironía era brutal. El himno al optimismo y al romance Hello Dolly se transformaba en el escenario del fin del mundo. El departamento de maquillaje, la joya de la corona de la primera película gracias al trabajo revolucionario de John Chambers, también sufrió recortes drásticos. Chambers regresó, pero con las manos atadas. El elaborado maquillaje protésico de los personajes principales, como el del Dr. Zayas, Maurice Evans, o Sira, que esta vez fue interpretada por Kim Hunter, ya que el personaje sí regresó, se mantuvo, pero la calidad decayó. Para las escenas de multitud con simios de fondo, el estudio optó por la solución más barata: máscaras de goma rígidas y genéricas. El resultado fue lamentable. En numerosos planos, especialmente en tomas abiertas, se podía ver claramente cómo la máscara no se ajustaba bien al rostro del actor, dejando huecos alrededor del cuello, o peor aún, permitiendo ver los ojos humanos del extra que la portaba, destrozando por completo la ilusión de estar ante criaturas vivas. La magia meticulosa de la primera entrega se había convertido en una farsa evidente. A pesar de todo este caos de producción, o quizá precisamente a causa de él, El planeta de los simios 2 logró inyectar, de forma casi subrepticia, una capa de contenido político sorprendentemente agudo. Paul Dehn, el guionista, y los productores decidieron reflejar el convulso clima social de 1970, marcado por la guerra de Vietnam y las protestas civiles. La sociedad simia ya no era un monolito. Se mostraba profundamente dividida entre dos facciones. Por un lado, el general Ursus, interpretado por James Gregory, un gorila militarista y expansionista que arengaba a las masas con discursos belicistas sobre la necesidad de invadir la zona prohibida para asegurar nuevos recursos y eliminar la amenaza humana. Sus parlamentos eran un eco directo de la retórica de los halcones de la política estadounidense de la época.
Frente a él, los chimpancés intelectuales, liderados por Cira y el nuevo Cornelius, y interpretado por David Watson, reemplazando a McDowell, organizaban sentadas de protesta pacífica claramente inspiradas en los movimientos de resistencia civil y estudiantil que se extendían por los campus universitarios. La sociedad, sin ningún disimulo, presentaba a los simios repitiendo los mismos errores de los humanos: la sed de guerra, la supresión de la disidencia y la ciega marcha hacia el desastre. Pero la pieza más radical y memorable de esta crítica social distópica era el culto de los mutantes. Dent, profundamente afectado por los horrores de Hiroshima y la paranoia de la Guerra Fría, concibió a estos seres no como monstruos simples, sino como la parodia más oscura de la religiosidad y el militarismo. Alojados en las ruinas de la Catedral de San Patricio, habían convertido la reliquia de su propia destrucción, la bomba Alfa y Omega, en un objeto de adoración. Su liturgia, un grotesco reflejo de una misa católica, constituye la escena más impactante y conceptualmente arriesgada de toda la película. El sumo presbítero, con su rostro desfigurado, entona: «Que la bendición de la bomba omnipotente y el compañerismo del santo Fallout desciendan sobre todos nosotros, ahora y por siempre». La congregación de mutantes responde al unísono. Es una idea de una audacia deslumbrante y cínica, una civilización que venera el instrumento de su aniquilación, volviendo sagrada la tecnología de la muerte. Ningún blockbuster moderno empaquetado por comités de marketing se atrevería a semejante declaración. El estreno de El planeta de los simios 2 en mayo de 1970 fue recibido por los críticos con una mezcla de desdén y perplejidad. Atravesaron sin esfuerzo la pobreza de medios y la narrativa apresurada. La revista Variety la calificó de hockey y chapucera, criticando su diálogo y dirección subestándar. The New York Times la tildó de prueba en color de que una secuela de ciencia ficción impactante puede ser bastante juvenil. La crítica Gene Siskel del Chicago Tribune fue particularmente mordaz, otorgándole 2 estrellas y lamentando la pérdida del humor socarrón que hizo grande a la original. Sin embargo, ocurrió la paradoja definitiva. A pesar del rechazo unánime de la crítica y de sus evidentes fallas, El planeta de los simios 2 fue un éxito financiero arrollador. Recaudó aproximadamente $19 millones en taquilla contra su minúsculo presupuesto de 2.5 millones. Para Fox fue una validación completa de su cínica estrategia. Se podía maltratar a la franquicia, recortar costos al máximo y aún así obtener ganancias masivas. El apetito del público por el mundo de los simios era al parecer insaciable e inmune a la calidad. Este éxito, sin embargo, no podía ocultar el hecho de que la película había logrado, tal como Heston deseaba, destruir su propio escenario. El final, filmado durante los preciosos 8 días del actor, es un acto de nihilismo puro que no tiene comparación en el cine de estudio de la época. Tras una confusa batalla tripartita entre gorilas, humanos mutantes y los protagonistas, Brent es asesinado. Nova muere alcanzada por un disparo. Taylor, herido de muerte, se arrastra hasta el pedestal de la bomba Alfa y Omega. No pronuncia un discurso heroico final. No hay esperanza, redención o advertencia. Con su último aliento, un rictus de amargo triunfo en el rostro, golpea el detonador con su puño sangriento. La pantalla estalla en un blanco nuclear cegador y permanece así durante varios segundos en un silencio absoluto. Luego, la voz del narrador, la misma de la primera película, declara con frialdad documental: «En una de las incontables billones de galaxias del universo yace una estrella de tamaño mediano, y uno de sus satélites, un planeta verde e insignificante, está ahora muerto». Era el final más definitivo imaginable. Heston había conseguido su objetivo. Taylor estaba muerto, Nova estaba muerta, el planeta estaba destruido. La franquicia aparentemente yacía entre escombros radiactivos. Pero la lógica perversa de Hollywood tiene sus propias reglas. Un planeta muerto que genera $19 millones es un activo demasiado valioso para dejar enterrado. La paradoja final de El planeta de los simios 2 es que al intentar ser la tumba de la saga, se convirtió en el extraño parto de su propia continuación. Demostró que el público acudiría sin importar la calidad y que incluso un final apocalíptico total podía eludirse con el recurso narrativo más conveniente de la ciencia ficción: el viaje en el tiempo.
Así, contra todo pronóstico y lógica narrativa, los simios regresarían una y otra vez, en secuelas cada vez más extravagantes, pero ninguna jamás volvería a tener el descarnado valor de pulsar ese botón y sostener la explosión en una pantalla en blanco, enfrentando al público con el silencio y la nada que su propio entretenimiento, irónicamente, había logrado evitar.